Buenas. Hace varios meses que no subo ningún vídeo. Esto se debe a que estoy muy ocupado con los estudios y estos vídeos me toman mucho tiempo. De hecho, este vídeo de tan solo 5 minutos me ha costado una semana entera de mi vida. Solo imagina estar día tras día trabajando sin descanso para traer un vídeo lo antes posible y que te vean tan solo 5 personas, y 4 de ellas son tus cuentas, así que por favor considera mi sufrimiento suscribiéndote, que es gratis. Y bueno, ya dejo de molestarte, así que comencemos. Primero que nada, abro Unity y hago el control del personaje, pero voilà, se va hacia los lados, así que me toca rehacer todo el código. Solucioné el error y tomé prestados algunos modelos. ¿Tu modelo? Dirás, nuestro modelo. Ahora, ya tenemos el personaje y el mapa. Añado algo de decoración y ya está. Programa un sistema de lobbies gracias a la ayuda de algunos tutoriales. Ahora podré hacer que se conecten varios jugadores entre sí mediante internet. También aproveché para hacer el menú y las opciones, y un chat que es anónimo. Esto es para no tener que programar de más y por algunos problemas que tendría más adelante. Para las animaciones, hice que las piernas roten hacia adelante y hacia atrás para que mientras te muevas parezca que esté caminando. Aunque si te mueves hacia un lado, verás que las piernas se siguen moviendo como anteriormente, cosa que queda horrible, pero como esto trata de arruinar juegos, lo dejaré así. Por último, le añadí un movimiento hacia arriba y hacia abajo a la mochila. Para las skills, hice que un Raycast detecte a los jugadores, y si clicas el botón derecho del ratón, ejecuta una función que se encarga de cambiar el jugador por su cuerpo sin vida. Las misiones fueron demasiado fáciles, ya que tan solo puse varios bloques los cuales serán detectados por el Raycast, y cuando pulsase, abrirá un menú con la misión que le corresponda. Y para hacer más fácil su localización, he añadido un mapa. El sabotaje es exactamente lo mismo, solo que no dan puntos, y se pueden repetir si el impostor las activa, pero tan solo tiene dos, las luces y el oxígeno. Ahora soluciona algunos errores. Agregué un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 10 para cada partida, un tiempo límite para que te deje entrar sin tener ventajas, y añadí postprocesado para que se viera mejor. También aproveché para implementar el botón de reporte y las votaciones, con el mismo chat que creé anteriormente, y aquí empezaron los problemas. Al hacer el sistema de votaciones, se le activaba a solo algunos jugadores. Por alguna razón, los cuerpos dejaron de aparecer de todos los jugadores excepto el 1, 2, 4 y 7, error que pude arreglar, hasta que salió uno todavía peor, que te echaba de la sala nada más entrar, sin razón alguna. Más tarde, rehice gran parte del código para optimizar más el juego e intentar solucionar los errores anteriores. Todo eso cavó su tumba y el fin del vídeo, ya que mientras estaba rehaciendo el código hubo un apagón y después de una hora pude abrir Unity, pero mi proyecto era totalmente inaccesible. Por suerte tenía una copia de seguridad, pero le faltaban muchas cosas, por lo que decidí dejar el proyecto. Quizá en un futuro haga una segunda parte, pero lo veo poco probable. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis el proyecto, o al menos lo que queda de él, aquí abajo en la descripción. Dentro de unas semanas traeré un nuevo vídeo que probablemente sea un Fall Guys Furry, un poco aterrador, o una copia de Undertale con mi propia historia. Pero como ya digo, puede que no sea ninguno de estos juegos. Ya no puedo contaros más, así que adiós.